dos premisas para mí a la hora de pinchar. Una es que la gente se divierta y la otra es generar cultura. Mi hermano fue uno de los integrantes de la agrupación Urban Group, que fue sin dudas una de las agrupaciones pioneras en la música electrónica en Argentina. Y desde que tengo uso de razón, porque mi hermano empezó siendo DJ cuando tenía 12 y cuando yo nací él ya tenía 14, entonces desde que tengo uso de razón hay bandejas, discos, sintetizadores, 303, no sé, absolutamente de todos los instrumentos que estuvieron relacionados con la música electrónica. Los comienzos fue el synth pop y pop de los 80, influenciado por mi hermano. Pero eso te estoy hablando de cuando tenía escasos 8, 9, 10, 11 años. Y fue más o menos ahí cuando empezó a hacer la transición hacia el house y el techno. Y bueno, ahí fui influenciado 100% desde los 11, 12 años escuchando música electrónica. Pero en el principio la música electrónica era completamente nuevo, era raro, te veían en mi barrio. Yo era de Gregorio de la Ferrer, la gente me miraba, me ponía pantalones humo, de color verde fluo, y la gente me miraba con una cara como diciendo, este pibe ¿dónde va? Me escapaba porque mi mamá no me dejaba ir a los after hours, me escapaba le decía que me iba a jugar al fútbol a la mañana y en realidad me llevaba ropa en un bolso, me cambiaba y me iba al after hour. En la rave sudamericana, fue una rave que se hizo en Parque Sarmiento. Fue en ese momento que vi tanta gente y el concepto de la música en ese momento entró pero de lleno en mi cabeza y yo ya en ese momento ya estaba empezando a hacer música, pero no lo veía como una carrera. A mí me divertía porque me habían regalado un ordenador en ese momento y empecé a hacer música con programas muy básicos y para mí era una aventura hacer música. Y básicamente fue ese día, fue el día de la rave sudamericana. Me acuerdo perfectamente de momentos y flashes de esa noche y lo que generó en mi persona. En ese momento decidí que quería dedicarme a ser DJ, que quería dedicarme, no a ser DJ, dedicarme a hacer música, a la música en realidad. Siempre tuve bandejas en casa, siempre estuve con los discos y ya tenía una técnica, digamos, pero me interesaba más la producción musical, me interesaba mucho más que pinchar dos discos. Me sorprendía cómo con 2 cajas de ritmo y un sintetizador podías hacer una canción. En ese momento no tenía ni noción de lo que podía llegar a ser una carrera como artista. Simplemente lo veía a mi hermano, que era una persona bastante famosa aquí en Argentina y que tenía una conexión con el público muy fuerte y que lo paraban quizás a pedirle un autógrafo. Mi hermano fue una persona bastante poco apoyada por mis padres por la música, pero el día que vieron en una etapa de uno de los diarios más importantes de la Argentina su cara fue como impactante para ellos y creo que a partir de ese momento fue como una carrera aceptada por mis padres. Pero bueno, costó mucho a mis padres entender el concepto. A mí me fue mucho más fácil porque ya tenía todo el know-how de mi hermano, ¿no? O sea,
Mi hermano me adelantó muchísimos pasos a mí durante toda mi carrera. Hasta el día de hoy seguí aprendiendo de él. Digamos, es una persona muy importante en mi vida. A Barcelona llegué porque fue una decisión familiar. Había una crisis muy grande en Argentina en el 2001 y tocaba ir. Así que bueno, a mí no me quedó decisión, yo no fui feliz con la decisión en absoluto. Yo estaba, en esa época tocaba bastante y estaba muy contento con lo que me estaba pasando. Y era chico, tenía 17 años, era muy difícil la decisión de abandonar el país. Lo único que me motivaba era que estaba mi hermano. El día que llegué a España fue muy duro, los primeros 15 días fue muy duro. Y luego, bueno, mi madre tuvo la hermosa idea de mandarme a Ibiza con mi hermano y se acabaron todos los problemas, por supuesto. Ibiza era otra Ibiza, no es la que es ahora, era muchísimo más auténtica también y era muchísimo más hippie. En el norte, en Asturias, encontré una escena increíblemente buena, o sea, con una cultura musical muy fuerte, muy fuerte. En Madrid fue en el lugar donde yo quizá menos me sentí identificado. Fue un lugar en el que estuve un crecimiento muy grande a nivel de producción y de trabajo detrás de un label, pero no realmente tocando. Tocaba muy poco. Y luego ya me reuní con mi familia, con mi hermano en Barcelona, en donde realmente yo me sentía realmente querido, digamos. Ahí sentí que los catalanes me abrieron las puertas, ¿no? Me abrieron las puertas de todos los clubs. Fue un lugar donde yo me sentí mucho más parte. En Barcelona la cultura siempre fue importantísima. Es una ciudad culturalmente hablando grande, o sea, siempre Barcelona estuvo relacionado con la cultura, pero en los últimos años, como en la mayoría de Europa, las leyes han cambiado mucho y se han puesto mucho más duras, entonces todo lo que es underground, todo lo que es cultura, digamos que no va en los estándares de la sociedad, está casi imposible desarrollar ese tipo de cultura. Por ejemplo, hacer fiestas ilegales o en el medio del bosque o en donde quieras ya no es viable ni es posible. Cuando yo llegué a Barcelona en el 2003, 2004, culturalmente hablando, era la ciudad de Europa. Era más que Berlín, yo creo, incluso. O sea, era una ciudad en la que había un contenido cultural espectacular. En el estudio es un poco híbrido de máquinas análogas, algo otras digitales y por supuesto que trabajo con Virtual Instruments y efectos virtuales. Hace como 3 o 4 años que estoy trabajando pura y exclusivamente en las Electron, o sea, tengo la Analog Rhythm y la Analog 4 y el trabajo empieza ahí. Empiezo el día de la mañana con un loop y ese loop va mutando a un lado o a otro dependiendo mi estado de ánimo, básicamente, o mi vibra ese día. Y luego hago unas grabaciones en Ableton Live y ahí proceso el sonido. O sea, una vez que tengo las grabaciones, meto todos los sonidos en el Ableton y luego ahí proceso más el sonido si quiero o si lo necesito, si realmente quiero. Una vez que tengo el sonido como yo quiero, desarrollo el track. Básicamente esa es mi forma de trabajar en el estudio, usando parte análoga, parte digital
y tiene mucho que ver con mi estado de ánimo siempre la música. Realmente tengo dos tipos de inspiraciones muy marcadas. Una de las inspiraciones viene de la pista de baile, o sea, concentrarme cuando estoy haciendo música en cómo reaccionaría la gente con el track que estoy haciendo. Pero también hay muchos otros días y muchos otros momentos en los que me inspiro en mi experiencia personal del día a día, en lo que me está pasando. En ese momento fluye más mi parte más emocional. Hay tracks de Flux que vos podés darte cuenta de que son mucho más emocionales y otros que son mucho más energéticos. Cuando más disfruto es cuando no hay condicionamientos de ningún tipo, que por suerte es casi todo el tiempo en mi caso. Yo hago música sin pensar mucho en el qué dirán o en el a quién le va a gustar, a quién no, a qué sello puedo ir, a qué sello no. Intento hacer música que me gusta a mí, que me voy a sentir bien y contento cuando la termine y cuando la pinche. Inser comenzó justo después de haber dejado el City Hall. Se dio la casualidad de que me junté con dos personas que tenían exactamente la misma visión de club que yo quería, y con ellos dos creamos Inser. Inser es pura y exclusivamente un club de techno en donde la gente va a bailar. En Barcelona se trasladó mucho el concepto de Ibiza en los últimos años, entonces muchos clubs son papelitos de colores y fuegos artificiales y VIPs y fotos, y bueno, un concepto que a mí me parece que deja mucho de lado lo que realmente se va a hacer un club, que es a bailar y a escuchar música. Para mí un club no es solamente un lugar donde uno se va a divertir, sino que es un lugar donde uno va a culturizarse y aprender. Yo llevo 17 años de carrera y sigo aprendiendo cada noche que salgo del club. O sea, sigo aprendiendo y esa es mi intención, y ese es, creo, lo más importante que puede tener un club, es tener un público que realmente genere eso. Entonces este club lo que ha generado en estas 300 personas, 400 que vienen los domingos, es generar cultura. Gente que viene a escuchar música y a intentar entender y difundir la música techno como cultura. A Chris lo conocí la primera vez junto a Firter, que había acabado de editar su primer release. Lo conocí en Barcelona, esa fue la primera vez que tuve un hola y chau con él. Y luego yo empecé a editar varios releases que él pinchaba mucho. Entonces un día en un Sonar se me ocurrió dejarle un pendrive a él y se lo di personalmente. Tuvimos una charla porque justamente ese día él pinchó dos temas míos en ese festival en el que estaba tocando. Y bueno, cuando terminó de tocar, tuvimos una charla, me dijo que le gustaba mucho mi música, yo le dejé un pendrive y ahí quedó. Y luego un día escucho un CLR podcast, un lunes, y escucho como en 3 horas de set 4 temas míos o 3 temas míos, no me acuerdo ahora mismo, pero habían sido un montón. Y me sorprendió. Entonces, y eran los temas del pendrive que yo le había dado. Entonces le mandé un mail y agradeciéndole mucho porque había pinchado los tracks, y él me mandó otro mail diciéndome que no sabía de quién eran los tracks porque no tenía cómo contactarme,
y que estaba súper emocionado porque le encantaba la música y que estaba muy contento de que estemos en contacto. Y a partir de ese momento empezó un ida y vuelta, y un día me dijo: me gustaría sacarte un disco en CLR. Envié los tracks, le envié, en ese momento que me dijo, me puse a hacer música como un loco, y le envié unos 10 tracks y me contestó que ninguno era lo que realmente él estaba buscando. Y como un mes después recibí un mail de él diciéndome: perdón por retractarme, pero realmente hay 3 o 4 tracks que los estoy poniendo siempre, me encantan y los quiero editar. Y bueno, armamos el EP. Y a partir de ahí, bueno, la relación fue creciendo. Y hoy cada vez que nos vemos evidentemente que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y es un gran referente para mí. Gracias a esta era de nueva tecnología hay tanto joven con tanto talento y con tanta proyección, y aparte lo pueden hacer real tan rápido ahora. Y de la nada levantás una maceta y sale alguien que decís: wow. Entonces yo creo que en este momento estamos viviendo un momento en el que la diversidad que dio la tecnología está dando sus frutos, y hay una cantidad de artistas buenos, con calidad, con talento, con vuelo, con contundencia, con elegancia. Increíble, increíble. La verdad que estoy contento por el momento que vive la música en este momento, aunque también hay algo que me molesta bastante, que es que muchos siguen modas y después se caen. Porque la moda se cae y no saben para dónde disparar. Entonces, claro, ahora de repente hay artistas que te gustan un montón y de repente se cae la moda por la que venían y desaparecen o no continúan. Entonces, bueno, no sé. Hay como un estándar en este momento con la música que me molesta un poco. Me molesta esa estandarización que hay ahora en el techno, y si no es un kick con reverb y un montón de pads atrás, no es cool. Entonces hay como una estandarización de la música que me molesta un poco. Pero más allá de eso hay un montón de artistas que saben fluir y que saben ir por ahí y saben ir por allá y por arriba y por abajo, y siempre son buenos. Con mi hija es una relación increíble. Ella es mi motor de vida junto con la música. Te diría que son las cosas más importantes de mi vida. Entonces, con ella tengo una relación increíble. Compartimos demasiado tiempo juntos. Gracias a mi trabajo justamente podemos compartir mucho tiempo juntos. Yo la llevo al cole, la busco en el cole, estoy con ella. Disfruto mucho rato, porque para mí mi horario de trabajo es mi horario de trabajo, pero después, cuando terminé, intento estar focalizado en ella. Muchas veces lo consigo, muchas veces no, porque este trabajo es full time y muchas veces tenés que contestar un mail o responder una llamada y no tenés el tiempo que te gustaría tener para tu hijo, ¿no? Ella, ese día fue la primera vez que conectó con mi carrera, porque siempre fue como: papá, ¿a qué te dedicás? Y claro, es muy difícil explicarle a un niño que sos DJ. Entonces, bueno, ese día era un festival de día, el Digital, en Barcelona. Entonces pudimos hacer que ella entrara. La verdad es que no estaba permitido,
Tuvimos que hacer todo un tema para que ella pudiera entrar. De hecho, no podía venir al stage. Ella se tenía que quedar detrás del stage porque no, los niños no estaban permitidos en ese festival. Entonces, bueno, nada, cuando me la trajeron, bueno, ¿qué te voy a decir? Se me pone la piel de gallina, porque es una sensación tan hermosa y tan linda como el primer día que aprendió a andar en bicicleta, por decírtelo. O sea, es una cosa que ella esté ahí en ese momento, había miles de personas y que ella pueda realmente ver lo que vos estás haciendo y te conecta de una manera. Viendo amigos, gente que conozco que lamentablemente en el mundo que vivimos hoy no es feliz porque su profesión no se lo permite o porque solo vive para ganar dinero y no hay más allá de eso en su vida. Realmente, no sé, yo creo que soy un afortunado, soy un tipo que vive de lo que le gusta y eso hoy por hoy, en los tiempos que vivimos, no es fácil.